9:51 en el sol de la mañana. Estamos con Ernesto Selman. Ernesto, para concluir esta entrevista, queremos, hoy el Departamento de Economía de la UAS dice que supuestamente la deuda pública, o sea, deuda externa y deuda interna, está en 32.179 billones de dólares. Estamos hablando del 51.17% del PIB, que es sumamente preocupante. El Banco Central dice que no, que es alrededor del 44%. ¿Qué piensas tú? ¿En cuál de las dos versiones tú crees y qué piensas tú de cómo manejar esta situación que afecta bastante a las cuentas nacionales? Sí. Bueno, mi posición es que no es ninguno de los dos. Ninguno de los dos. O sea, ¿tú crees que ni tan alto como dice? No, es que están todavía muy bajos. ¿Tú crees que es más del 51%? Sí, mira lo que pasa. En el año pasado recibí... Pero acá tu papá no te dio como formación No, me la dio don Juan. Ah, ok. Porque es que don Juan yo nunca conocí ninguno de mis dos abuelos y siempre había don Juan en mi casa porque mi papá era como un hijo para él y entonces yo me la dio don Juan. Está por encima del 50%. Entonces, mire, lo que pasa es que no se toman en cuenta algunos elementos que en los manuales del Fondo Monetario dicen que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, los contratos que tienen garantía del Estado de que si no hay un desempeño económico tal o cual y que el Estado da una garantía para que eso se pueda cubrir con recursos del Estado en caso de que no se den, por ejemplo, el caso de la carretera de Samaná. Hay unas garantías del Estado que el Estado hoy día está pagando unos 3.500 millones, si mal no recuerdo, tal vez la cifra hay que revisarla, pero unos 3.000 millones de pesos de esta garantía. De lo que sí, exacto. Al quitárselo, sí. Ajá. Entonces, esas son de las cosas que y aquí es un poco técnico lo que voy a decir, pero las probabilidades de que esas garantías hayan que ejecutarlas, hay que calcularlo como deuda pública y nosotros no lo hacemos. Lo primero es que no tenemos ni un inventario de todos los contratos que tienen garantías del Estado, ni siquiera. Lo otro que tenemos que tomar en consideración, porque esas cifras que se dicen ahí son las deudas del sector público no financiero y del Banco Central. Exacto, pero debería ser el sector público no financiero, básicamente el gobierno, es lo que el sector público no financiero, y el sector público financiero. Y ahí no solamente es el Banco Central, habría que incluir Banco de Reserva, BNB, Banco Agrícola, etcétera. Entonces, o sea, todos los financieros que están vinculados al gobierno directamente. Sí, de alguna manera estas son cifras que manejamos. Yo pienso que debe estar, según lo que se publica, en unos 32.000 y pico de millones de dólares. Cuando nosotros hicimos el cálculo, hizo la Escuela de Economía de la UAS. Sí, cuando nosotros hicimos el cálculo tratando de abarcar un poco más, según tomando de referencia el manual del Fondo Monetario, nos daba unos 36.000 millones de dólares. Eso es el 55% del PIB. Sí. Entonces, bueno, según las estadísticas, pero lo importante es cuánto es que pesa esto para los dominicanos. Entonces, si tomamos eso en consideración, ya casi el 20% del presupuesto nacional se va a pagar intereses solamente. Y cuando nos vemos ya, cuando hay que pagar intereses más el servicio del capital, casi del 40% del presupuesto nacional habría que dedicarlo al servicio de la deuda. Lo que pasa es que lo que hacemos es que tomamos prestado para pagar deuda vieja. Y por eso no sale directamente del presupuesto de las recaudaciones, sino que lo que se vence este año de la deuda, nosotros tomamos prestado nuevo para pagar eso viejo. Se hace una refinanciación o un rollover, como lo dicen en finanzas. También le llaman centrífuga, porque agarran dinero de una cosa. Es como desvestir un santo para vestir otro. Es como hacer un hoyo para tapar otro. Entonces aquí el tema sería, ¿cómo se generan estas deudas? Hay dos vías. Número uno, porque el gobierno gasta más de lo que ingresa. Hay que ver cómo el gobierno hace un presupuesto equilibrado. Digo, en los últimos 2 años el gobierno ha sido muy cauto en el gasto público. Todo el mundo lo reconoce. Eso no es lo que dicen los números que presentan en el presupuesto, Eury. Sí, pero ha sido cauto. Lo que pasa, Eury, es que cuando tú tienes un déficit fiscal, es decir, tú gastas 90.000 millones de pesos más de tus ingresos, tú todavía tienes que seguir aumentando la deuda. El presidente tiene como meta que este año el déficit sea cero. No, el presupuesto dice que el déficit es 74.000 millones de pesos y nosotros lo estamos proyectando en 92.
Aunque hay que hacerle algunos ajustes, ahora, porque con la rebaja del precio del petróleo... Ahora habría que revisar este tema, reduce el subsidio, pero también hay unos ingresos del gobierno que también se reducen porque la parte del impuesto a los combustibles ad valorem también, del 100%, eso baja. Claro. Entonces habría que revisar, pero en última instancia estamos tomando prestado nuevo por lo menos 1.500, 2.000 millones de dólares. Todos los organismos internacionales dicen que este año va a ser económicamente, desde el punto de vista, se va a mantener estabilidad, no va a haber ningún inconveniente, a pesar de esa realidad de la deuda. ¿Tú compartes eso? Bueno, hay que ver qué sucede a nivel mundial. Estados Unidos este año empieza a subir tasas de interés. Cada vez para los países emergentes, y uno lo ve y lo ven todos los países, nosotros no estamos aislados del mundo, ¿verdad? Los países emergentes están aumentando su tasa de interés porque se le está depreciando su moneda, se le está haciendo más costoso el endeudamiento, y eso no va a pasar a nosotros. Es decir, que hay que estar preparado para esa que este año suba la tasa de interés. Las tasas de interés van a subir en Estados Unidos, en el mundo, este año. Estados Unidos ya dejó de imprimir dinero inorgánico, que era su principal fuente para mantener las tasas bajas, y ahora dejó de imprimir dinero y ahora va a empezar a subir las tasas, y eso va a tener una repercusión a nivel mundial. Es decir, nosotros no estamos aislados del mundo realmente. Y además, recuérdate que la proyección que hizo es que la proyección de que en el 2014 nosotros estaríamos teniendo una deuda del 50% del PIB. Tú lo analizabas esta mañana en tu comentario, O sea, ok, entonces tú tienes que analizar que con toda esta situación, tal y como te decía Ernesto, es todos los años sacando dinero de un financiamiento para pagar el financiamiento anterior. Eso es para el repago de la deuda, pero hay nueva deuda, como dije, 2.000 millones de dólares anuales de nueva deuda, no solamente de finalmente, Ernesto, Freddy y del Banco Central, y lo otro, disminuyendo la recapitalización. Y luego el Banco Central se produce deuda porque se gasta más de lo que se ingresa en el gobierno, pero también se produce deuda porque el Banco Central está emitiendo unos títulos que aumenta la deuda. Esos números que tú diste incluye la deuda del Banco Central. Sí, el año pasado el Banco Central aumentó su deuda en unos 50.000 millones de pesos, es decir, más de 1.000 millones de dólares. Lo que quiere decir que entre el gobierno y el Banco Central son entre 2.500 y 3.000 millones de dólares anuales de nueva deuda. Freddy Mesa es un profesional de la contabilidad y a través de las redes manifiesta una inquietud en torno a lo tratado al Código de Trabajo. Dijo que el plan de pensiones no puede sustituir la cesantía. Son dos cosas muy diferentes. La cesantía es un sostén para el empleado mientras está sin trabajo, proporcionalmente a los años trabajados para un empleador. Sí, no se sustituye. El concepto, y él tiene razón, es que el concepto que manejábamos de cesantía anteriormente, de que era un seguro de vida como si fuera una pensión para el futuro, eso cambió cuando se hizo el nuevo sistema de pensiones, donde la empresa aporta la mayor cantidad de los recursos para su pensión, y ya el concepto de cesantía deberíamos tratarlo diferente en República Dominicana. Ese es el único punto. O sea, como una especie de seguro de desempleo. Un seguro de desempleo. Exactamente, privado. Porque ya el plan de pensiones está garantizado por el garantizado sistema para tu vejez. Pero ya este es otro concepto que deberíamos transparentizarlo en la República Dominicana para que se generen empleo formal, porque lo que estamos generando es empleo informal. Y evitar la doble carga de la que hablan los correctamente. Bueno, gracias Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES. Gracias por todas estas informaciones, este análisis. Y muchas gracias a ustedes. Tú vas a hacer referencia permanente porque es que tú pica duro. Está bien. 10 de la mañana, cambio y fuera Mauri.